transporte en la República Dominicana, el transporte terrestre me refiero, ha venido en un proceso de ordenarse, tratando de saltar una serie de escollos. Y de hace un tiempo para acá, unos 3 años, tenemos la Cámara Nacional de Transporte Terrestre. El director ejecutivo de esa entidad, Guillermo Esteves, está con nosotros. Vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Complacido de haberme invitado a su tan escuchado matinal y esperamos que en este tiempo que vamos a agotar poder llevar las informaciones importantes que el pueblo debe de saber sobre la ley 6317 mayormente. ¿Cómo anda el transporte de pasajeros, el transporte de carga de un país? Dicen que así anda el país. Más o menos. Hay mucho desorden en el transporte en República Dominicana y eso proyecta a veces una imagen que no están tan acorde, pero hay un desorden, vamos a decir. ¿Qué está haciendo la Cámara Nacional de Transporte Terrestre para superar eso? Fíjate, nosotros estamos acompañando la ley 6317. La ley 6317 tiene 4 aspectos importantes que la República Dominicana no contaba con ellos. ¿A qué me refiero? Solo teníamos la ley 241, que era una ley de tránsito. Ahora bien, esta nueva pieza jurídica tiene ley de transporte como negocio, que es sumamente importante porque ya está regulando la operatividad del servicio del transporte como negocio. Tiene la movilidad y la seguridad vial. Estos 4 aspectos nos permiten tener una legislación moderna, puntera, que va a permitir al sector transporte poder lograr un desarrollo sostenido. Ningún sector en la República Dominicana ni en ningún lugar del mundo puede desarrollarse sin una ley, sin unos reglamentos, sin expectativa de orden, de normas que puedan sustentar ese desarrollo. ¿Cómo va la ley 6317 en esencia? Bueno, la ley 6317 en sus inicios ha podido establecer y lograr fundir todas esas organizaciones gubernamentales que brindaban regulación y orden en el transporte, que ya se contaban en una docena. Es decir, que ahora solo el Intran, que es como se ha denominado esta organización oficial, es la que está rigiendo la parte del transporte terrestre. Por otro lado, la misma ley hace de señalar que los operadores del servicio del transporte público de pasajeros y de carga deben de ser compañías o entidades comerciales. ¿A qué nos referimos con esto y el acierto que ha tenido la ley? Es en lo siguiente: habían 5 modalidades jurídicas que tradicionalmente brindan el servicio del transporte. ¿Cuáles son esas? Los sindicatos, en una supremacía importante, las asociaciones sin fines de lucro, regidas por la ley 122, las cooperativas, empresas privadas en una minoría y las personas físicas. Es decir, bajo esas modalidades operaba el servicio del transporte. Hoy la ley manda que todos los contratos que emita el Estado Dominicano en favor de explotar una ruta, tanto de pasajeros como de carga, tengan que ser organizaciones bajo el estamento de comercio, que sean compañías. Esto da ya un acierto, ya que organizaciones sin fines de lucro que no tenían esa definición en términos de mandato para poder operar el servicio del transporte como negocio, pasen a ser ya una entidad comercial. ¿Qué plazo dio la ley para eso? No, la ley, estamos en el proceso de los reglamentos. Yo estoy en una comisión donde se están trabajando los reglamentos y una vez estos reglamentos hayan sido sometidos y aprobados, entonces tendríamos ya unos plazos establecidos y los mecanismos de acceso. Hay cosas que en la cotidianidad uno dice, ¿cuándo desaparecerá? Por ejemplo, que unos camioneros le bloqueen la entrada a una empresa porque no le quieren entregar la carga. Bueno. Ejemplo, las guaguas voladoras que usted ve canibalizándose los choferes, uno con otro, 8 autobuses al mismo tiempo en menos de una cuadra. Esas cosas, ¿cuándo desaparecerán? Fíjate, si observamos, nos vamos a dar cuenta que el mayor caos en ese orden donde tú haces ese señalamiento de manera muy puntual se da en el transporte urbano.
en la parte urbana del Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades que tienen ese comportamiento en el denominado concho. Hay que recordar que el Estado como tal ha hecho inversiones alrededor de 2 décadas en transporte de pasajeros de punta, como el metro, y otros que se van a sumar, como es el teleférico, el aguabús y otras alternativas de pasajeros que van a brindar ya una mayor inversión y un mayor orden. En ese ejercicio de cosas podemos decir que uno anda en 2 ciudades diferentes en cuanto al servicio del transporte. Una es con una tecnología y oferta de punta en términos del riel, ¿no?, del metro, y luego cuando usted sube a la superficie se encuentra con ese desorden que tú señalas, es decir, unidades, chatarras de 6 puestos, contando al chofer, ¿no?, y que abundan de una manera desproporcional, contaminando y generando un sinnúmero de situaciones. La ley establece que habrá un reordenamiento en cuanto a esas ofertas y que se van a concentrar en la parte que tiene que ver con el transporte colectivo masivo. Esto guarda relación con el denominado BRT y otras unidades de transportes que gozan de mayor capacidad de pasajeros. ¿Qué es un BRT? Un BRT es un autobús articulado que tiene líneas exclusivas y que corre como un metro por la exclusividad que se le ofrece, ¿no? Son varias guaguas pegadas, articuladas, que tienen una frecuencia sumamente interesante, mayormente en horas pico, que va a dar al traste con la demanda de asientos que se genera en esos momentos. La Cámara Nacional de Transporte Terrestre es una institución, una entidad relativamente naciente, o sea, correcto, tiene 3 años. ¿Cómo ha caído en el sector transporte esa institución? Bueno, ha sido una necesidad, porque ese proceso... Pero ¿cómo la han visto, por ejemplo, los sindicatos choferiles, la gente que está involucrada en ese sector? Es una nueva... Fenatrado, Conatra, el otro. Sí, no, es una nueva pieza jurídica que ha ido sumando en términos de voluntades, basado en una necesidad básica. Es decir, la cultura de los transportistas no era mayormente ser compañía. Usted tiene un perfil como de decano de una universidad, no representante de los transportistas. Bueno, déjame decirte algo, mi familia y yo somos transportistas, para que una nueva generación. ¿Usted es abogado? Yo soy abogado también, sí. Bueno. Soy abogado, sí, sí. Y entonces lo escogieron a usted como representante de esa entidad. Sí, es decir, no tuve, me sometieron. ¿Quiénes son y los tuve miembros? que sacrificar. ¿Quiénes son los miembros de esa entidad? Bueno, nosotros trabajamos mayormente con la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, CONATRA. ¿Con Antonio Marte? Con Antonio Marte. Oh, salúdemelo, un gran hombre ese. Sí, pero también brindamos servicio a otras entidades Juan hermanas. Ubiere es miembro de Fenatrano. No, Juan Ubiere no, realmente. No. A él no le Pero gusta ese quema. mantenemos una alianza estratégica de informaciones y con el sindicato de Ubiere Fenatran, la federación. Fenatrano. Que ya no será La sindicato, nueva opción. será una empresa. No, fíjense, porque no necesariamente Fenatrano tenga que convertirse en una empresa, sino las organizaciones Sus afiliadas que forman parte ya del servicio del transporte per se, de la operatividad. ¿Por qué? Porque fíjense que los empresarios tienen gremio. Copardón es una entidad sin fines de lucro. Y tengo entendido que Conatra es miembro del CONEP. Sí. Antonio sí. Marte me lo dijo. Antonio Marte es miembro del CONEP. Porque Conatra no, porque Conatra es un sindicato. Para en los la que actualidad. llevan anotaciones y no saben ese detalle, Antonio Marte es miembro del CONEP. Sí, como empresario, Sí, sí. claro. Sí, porque Antonio es uno de los integrantes que brinda servicio de transporte más aventajado, porque ya todas sus Pero unidades el forman CONEP parte no de lo la compañía. respaldó. No, yo quiero puntualizar algo, porque hay una confusión en términos reales, sí. Se tilda a la parte mayormente de la carga, que tú te referías Sí. ahorita hace un rato a eso. Bueno, lo que hizo el Tribunal Contencioso Administrativo fue aclarar situaciones. No presentó una alternativa viable a algo que estaba ejerciéndose por la costumbre.
y mandó a que todas las actividades del transporte primero tengan una participación igualitaria y luego entonces que sean regidas por la ley que establece la materia, ¿no? Y eso nosotros lo acatamos como transportistas. Nosotros Fenatrado es miembro de la Cámara Nacional de Transporte. Sí, también le brindamos, tenemos esa interasociación. Estamos todos metidos en un proceso interesante. ¿Cuál es la transformación de gremio sindical mayormente o de asociaciones sin fines de lucro a empresas? Y en ese proceso ya la Cámara es que tiene todos los periquitos atados para llevar el proceso sin mayor trauma. Y eso ha sido una felicidad para todo el sector, porque vuelvo y reitero, esa no es su costumbre, sino que la costumbre era mayormente manejarse como instituciones sin fines de lucro, como sindicatos, y esa operatividad hay que ir cultivando esos conceptos debido a que los compromisos se acrecientan. ¿Qué hay ahora? Hay compromisos fiscales, tienen plazos fatales. Plazo importante. Lo que se llamaban secretarios generales ahora son gerentes. Ustedes tienen un observatorio. Un observatorio también. ¿Qué cosas, por ejemplo, importantes de avance o positivo en el transporte hemos tenido y que quizá uno no se da cuenta y que está ahí? ¿Qué hay? Bueno, fíjate, yo te puedo decir que el transporte interurbano ha ido alcanzando unos niveles de eficiencia y de calidad en términos del servicio del transporte sumamente aprovechables. ¿Cómo se manifiesta en eso? poco tiempo? Sucedió algo importante, que es lo que nosotros hemos visto. ¿Qué hemos visto? En un momento determinado, el sector transporte comenzó a gozar de lo que gozan otro tipo de sectores. ¿A qué me refiero? Bueno, el Estado entendió que el problema del combustible le era una carga pesada al transporte. ¿Por qué? Porque toda la semana puede haber una variación en términos absolutos en cuanto al costo. ¿Qué hizo el gobierno de Leonel Fernández, el último gobierno de Leonel Fernández? Entendió que esa eventualidad no se puede dejar a merced de lo que es la operatividad del transporte para que cargue con eso. Entonces ofreció que una especie de subsidio o compensación quitándole los impuestos. Eso provocó que el transporte se manejara con una ventaja ya económica que le permitió tener buenas terminales, unidades competitivas y hacer una inversión mayor. Todo eso fue echado atrás de golpe y porrazo porque fue una decisión presidencial, no una ley, y esto evidentemente tiene en la actualidad al servicio del transporte en crisis en cuanto a su rentabilidad. Y es una situación lastimosa porque el gobierno tiene que poner ojo en eso. Tenemos que caminar a una entrada de la ley en el orden pacífico de las cosas. Bueno, y tenemos que verlo desde varios puntos de vista, incluyendo los aspectos abusivos de una multa de salario mínimo de 5.117, que va verdaderamente a generar un estadio de violencia y no un estadio de solución al problema de la violación del tránsito. De ese y otros temas vamos a hablar más adelante. El tiempo fatal nos ha llegado y nos ha dicho que ya. Bien. Guillermo, muchas gracias. Salúdeme a Antonio Marte. Su saludo llegará. No hay problema. Seguro no está viendo, Antonio. Allá en Un saludo, Bonao. Antonio. Bueno, es el director ejecutivo de La Flamante, ¿se le puede decir? Bueno, es una nueva organización, estamos una nueva visión, un nuevo orden y queremos acompañar el proceso. Cámara Nacional del Transporte, Cámara Nacional del Transporte. Así es, de transporte terrestre. De transporte terrestre. Guillermo Esteves es el director ejecutivo. A ustedes muchas gracias. Mañana nuevamente estaremos aquí.